no volvió a aparecer más el tema de la irrupción en el aeropuerto de Guayaquil, liderado por la alcaldesa Cintia Viteri. ¿Qué pasó? Nada, nada, porque aquí hay ciertos actores de la política y de ciertos partidos que tienen vara alta. Contra ellos jamás se los topa. Y ese es un delito flagrante. ¿Y qué hace la fiscalía? Nada, absolutamente. Cínicamente se quedan allí. No ha pasado absolutamente nada con ese tema. Entonces han ido creciendo, pero han ido creciendo de una manera desordenada y discriminatoria. ¿Por qué? Porque en Guayaquil, igual que en otras ciudades como Quito, en Guayaquil existen barrios realmente en condiciones de una miseria, pero así ya lacerante. Pero con un Guayaquil que cada día está más y pidiendo dinero, como siempre. Pidiendo dinero porque esto tiene que darnos y lo de aquí, lo demás acá. Pero ahí está. Y está en campaña electoral abiertamente. Guayaquil cumple 202 años de independencia, pero lamentablemente actualmente sumida en la inseguridad, delincuencia común, crimen organizado, sicariato, extorsiones, crisis carcelaria y con una gran cantidad de suburbios, barrios muy pobres, que es el contraste de los lugares tan exclusivos que también existen en esa ciudad. Eh, la administración social cristiana de más de 30 años, ¿qué opinión le merece, Rocco? Y de las opiniones también, ¿no? A ver, lo de 30 años es obvio que lo tengan así. O sea, siempre han tenido un cuco para espantar a la gente. ¿Cuál fue el cuco con el que espantaron a la gente? El bucaramismo. Entonces, con el cuento del bucaramismo, que era real ciertas cosas que se dieron, pero no como para hacer una bandera de lucha tanto tiempo. Entonces captaron la alcaldía de Guayaquil y ahí se quedaron 30 años. Ahí se quedaron 30 años. ¿Pero por qué se quedan 30 años y no hacen crisis? Porque en 30 años la Contraloría General del Estado jamás ha establecido una glosa importante respecto del manejo de fondos de Guayaquil. O sea, ¿por qué? Porque les tienen terror. Les tienen terror. Entonces, tenemos una Contraloría que ni siquiera se atreve a ir a Guayaquil a hacer una auditoría. Y entonces, obviamente, tenemos una situación de un apoderamiento de la ciudad, de un empoderamiento de la ciudad, que además lo han hecho de una forma abusiva. Y no me refiero al pueblo de Guayaquil nuevamente, me refiero a la casta social cristiana, que siempre han tenido en su poder este tipo de manejos, especialmente a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. De mil maneras. Hay tantas fundaciones en Guayaquil que prácticamente es un estado dentro de otro estado. O sea, se encontraron formas con Malecón 2000, con Malecón, con multiplicidad de estrategias para poder captar dineros y manejarse de manera independiente. Entonces han ido creciendo, pero han ido creciendo de una manera desordenada y discriminatoria. ¿Por qué? Porque en Guayaquil, igual que en otras ciudades como Quito, en Guayaquil existen barrios realmente en condiciones de una miseria, pero así ya lacerante. Mientras hay zonas en Guayaquil que se parecen a Miami, especialmente en San Borondón. Entonces, lo mismo pasa que en Quito, porque no vamos a decir que Quito es un modelo de gestión municipal. No hay planificación en el Ecuador. No hay planificación. Cuando uno ve, siempre uno tiene que observar las estadísticas. Cuando uno ve, por ejemplo, la migración rural hacia las urbes, uno ve una migración desordenada que trajo numerosos problemas y creó un montón de problemas como este, por ejemplo. En Quito, por ejemplo, y en Guayaquil es lo mismo. Se inauguran, y en Cuenca entiendo que debe ser lo mismo, y otras ciudades. Se inaugura un proyecto habitacional, 300 casas de una planta. Es una estupidez. Es una estupidez porque es un despilfarro urbano, el espacio urbano. Porque la gente comienza a crecer hacia los valles, hacia las zonas que se las debe utilizar como reserva para producción de alimentos. Cuando uno ve, ayer nomás estaba circulando yo por la Simón Bolívar en Quito, y uno desde la Simón Bolívar ve los dos valles,
Cumbayá y Tumbaco y al otro lado el Valle de los Chillos. Está repleto de cemento. Esos eran los graneros de Quito hace más de 30, 40, 50 años. Ahora son urbanizaciones. Cuando hagamos crisis, porque vamos a hacer crisis dentro de muy poco, ¿qué comeremos? ¿Concreto, cemento, ladrillos? ¿Qué comeremos? Porque no hay planificación urbana. E incluso hay una norma que es bárbara a nivel nacional, no solamente Quito y Guayaquil. Si una persona tiene un terreno, le multan por no haber construido, porque está baldío el terreno. Entonces viene la pregunta, ¿qué quieren los municipios vía la multa? Que todo que se construya rápidamente, se poble de cemento todos los espacios verdes que tiene la ciudad. Ojalá no construyeran en los terrenos que están baldíos. Que no es que tienen que la plusvalía y que tienen que dar la oportunidad. No, son municipios que están acostumbrados a vivir de ese tipo de rentas que no son bien pensadas. Es como cuando comienzan a vivir de las multas del tráfico, del tránsito. Entonces se descalifica y se desvirtúa el objetivo de la multa, porque el objetivo ya es parte del presupuesto de un municipio. ¿A cuántos multamos para poder generar tantos ingresos? Entonces no es una política preventiva como la tienen otros países, donde se acerca un policía y dice, señor, usted está yendo a tal velocidad, les recuerdo que no es la correcta. Acá no. Si dice 70 kilómetros por hora y llegó a pasarse 71 kilómetros, vino la multa, porque es un objetivo de la política municipal, recaudar fondos. Entonces, todo esto tenemos, y en Guayaquil, claro, es la perla del Pacífico, pero para ciertas cosas nomás. Pero para otras cosas no tiene nada de perla del Pacífico, como Quito igual. Quito tiene barrios que, y un día despreocupadamente me metí pensando que estaba entrando por una vía en la parte nororiental de Quito. Créame, Jairo, lo digo con toda sinceridad, me perdí. Me perdí, pero no porque estaba en un sitio súper, sino que era un caos esa vaina. Eran barrios desordenados que no tenían señalética, no sabía cómo salir, con lo peligroso que es andar ya de noche que estaba caminando. Entonces, es un lío. Entonces, no hay planificación. Pero, ¿qué dijo la alcaldesa Cintia Viteri? No solamente dijo eso, sino que para ganar la guerra no se puede, voy a decir la frase exacta de lo que dijo, para que no se me coge en curva. Dijo concretamente, no podemos ganar la guerra, porque dice que ellos están en guerra contra la delincuencia, el crimen organizado, las extorsiones. No podemos ganar la guerra con una policía en crisis. No le han contestado, porque a ellos sí no le contestan. Pero en esa parte que la alcaldesa dijo, que ahí se ha luchado contra la pandemia. ¿Cómo luchaste contra la pandemia? Invadiendo el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, que en mala hora le cambiaron con José Joaquín de Olmedo. Podrían haber buscado otro sitio para ponerle José Joaquín de Olmedo, pero no eliminar el nombre del Libertador. Y entonces sucede que ella cometió un delito. Pues el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal dice que quien obstaculice tareas humanitarias tiene una pena de prisión de 10 a 13 años. ¿Y cómo yo pruebo? Y el Ecuador puede probar que sí se violó esto. Con el mismo Lenín Moreno. En el decreto por el cual fijó y estableció el estado de excepción para Guayaquil, en uno de los considerandos dice que se ha irrumpido en el aeropuerto de Guayaquil por parte, y ahí cita a las personas, que se ha irrumpido al aeropuerto de Guayaquil obstaculizando tareas humanitarias. ¿Y qué hizo la alcaldesa de Guayaquil? Salió, se golpeó el pecho y dijo, yo soy responsable. La fiscalía inició la indagación e inicialmente un fiscal consideró que no había méritos. Retiraron inmediatamente el tema y le encargaron a otro fiscal, porque es una vergüenza lo que ese fiscal decía que no hubo nada de eso. Y de ahí se durmió el tema. No volvió a aparecer más el tema de la irrupción en el aeropuerto de Guayaquil, liderado por la alcaldesa Cintia Viteri. ¿Qué pasó? Nada, porque aquí hay ciertos actores de la política y de ciertos partidos que tienen vara alta. Contra ellos jamás se los topa. Y ese es un delito flagrante. ¿Y qué hace la fiscalía? Nada, absolutamente.
cínicamente se quedan allí. No ha pasado absolutamente nada con ese tema. Entonces uno cuando ve eso dice, oye, ¿a dónde vamos a parar con ese tipo de organización que tiene a su cargo la acción pública en materia penal? Entonces ella se pasea y claro, estrenando looks de belleza cada rato, pero con un Guayaquil que cada día está más y pidiendo dinero, como siempre. Pidiendo dinero porque esto tiene que darnos y lo de aquí, lo demás acá. Pero ahí está. Y está en campaña electoral abiertamente. Entonces, Sí, el 9 de totalmente. octubre del 2022, una oportunidad Correcto. más para hacer campaña. Esencia Marina, agua de mar con el más alto estándar de producción, con procesos de purificación a través de filtración UV y ozonización, embotellado con plástico alimenticio, agua de mar totalmente apta para el consumo humano por el aporte de minerales y oligoelementos, comprobados. Somos una empresa que maneja su imagen como pioneros en el Ecuador desde el año 2016, con su fábrica de producción a más de 3.750 metros sobre el nivel del mar, que le garantiza aún más calidad del producto. Esencia Marina está ya al alcance de sus manos, de venta en los principales locales y centros comerciales del país.